Bienvenido amigo, hermano y colega de la carrera de medicina. Bienvenidos a este su canal Consultor Clínico. Saludos. En esta ocasión pues vengo a hablar acerca de lo que es el aborto espontáneo. Te invito a que si quieres consultar, si quieres profundizar un poco más acerca de este tema, consultes con tus textos de medicina. Sin más que decirte, podemos continuar. Como definición tenemos que un aborto espontáneo es la pérdida del feto antes de la 20ª semana de gestación, que es calculada a partir de la fecha del último periodo menstrual o por el nacimiento de un feto que pesa menos de 500 gramos. Es importante decir que el aborto se puede clasificar en aborto temprano o aborto tardío. El aborto temprano es aquel que ocurre antes de la semana 12, mientras que el aborto tardío es el que ocurre después de la semana. También se puede clasificar como incompleto, completo, amenaza de aborto, inevitable o aborto diferido. Como sinónimo y muy común conocido es aborto. Epidemiológicamente y demográficamente hablando, el aborto espontáneo tiene una incidencia de un 15 a un 20% de los embarazos clínicamente reconocidos. Aquí no entran aquellos embarazos que no están documentados o aquellos abortos cometidos de manera clandestina. El 80% de este 15 y 20% de los abortos ocurren siempre en el primer trimestre del embarazo. Entre sus factores de riesgo, el principal es la historia previa de los embarazos. El riesgo de embarazo después de un parto anterior ocurre en un 5%, aborto previo en un 20% de riesgo en el próximo embarazo. Esto es muy importante, ya que con 2 o más abortos espontáneos se debe asumir siempre la existencia de un riesgo de aborto espontáneo en el embarazo actual. Sangrado transvaginal, especialmente de 3 días, tiene una consecuencia de aumentar la probabilidad de un aborto espontáneo en un 15 y un 20%. Genéticamente hablando, la distribución de carotipos anormales también influye, como la trisomía autosómica, monosomía, triploidía, tetraploidía, anomalías cromosómicas estructurales, etc. Entre sus signos y síntomas más comunes, y el más importante, es el sangrado profuso acompañado de dolor. También puede haber dilatación cervical con antecedentes de presencia de tejido fetal. En algunos casos de aborto tardío, el tamaño uterino puede ser menor que el correspondiente a la fecha menstrual, a diferencia del embarazo molar, en el que el tamaño puede ser mayor. En su etiología, en términos generales, la etiología se puede clasificar en términos de factores, a como son materno o ambiental, fetal o genético. Siendo la mayoría de los abortos en países desarrollados los relacionados con la genética y con lo cromosómico, y en el resto del mundo pues el materno ambiental. Entre sus causas son anomalías uterinas, cervix incompetente, ileomiomas submucosas, adhesiones intrauterinas o senequías, enfermedades autoinmunes, diabetes mellitus no controlada, asociación HLA entre padre y madre, infecciones como la tuberculosis, clamidia, aeroplasma y algunas toxinas del tabaco, del alcohol, radiaciones y toxinas ambientales, etc. En el diagnóstico diferencial podemos decir que la edad gestacional, el embarazo normalidatiforme, embarazo ectópico, sangrado uterino disfuncional, lesiones patológicas endometriales o cervicales debe ser diferenciado de estos. La valoración, debido a las posibles secuelas que son potenciales en la madre, toda paciente con un sangrado en el primer trimestre siempre debe ser evaluada para descartar un posible embarazo ectópico. La historia gestacional previa guía la evaluación. Eso es muy importante, como le estuve diciendo, de que si existe abortos con anterioridad, pues existe un gran riesgo que en futuros embarazos ocurran los mismos abortos, y puede o no ser de la misma causa. Muchos de los tratamientos requieren un tratamiento preventivo. Esto se da en el caso de las personas diabéticas. Las pruebas de laboratorio tenemos el cribado de anticuerpos para evaluar la necesidad
de utilizar la inmunoglobulina RH. En circunstancias en las que se considera un embarazo ectópico, se debe utilizar junto con una ecografía transvaginal para asignar un nivel de riesgo, y también hacer la HCG cuantitativa sérica durante el periodo de concepción. Se puede estudiar también la hemoglobina A1C, anticuerpo anticardiolipina, anticoagulante lúpico, cariotipo y niveles de progesterona. En el diagnóstico por imágenes, la ecografía transabdominal o transvaginal se puede utilizar junto con la datación menstrual o con una atropina coriónica humana sérica cuantitativa para documentar la ubicación del embarazo. Eso es muy importante y van a ver en el caso clínico porque les digo esto, de que es importante documentar la ubicación del embarazo. La presencia del corazón fetal hay que documentarla, también el tamaño del saco gestacional o amniótico y la patología asociada en el embrión o el feto. En el tratamiento pues tenemos tres opciones: el tratamiento no farmacológico, tratamiento agudo y tratamiento crónico. En el no farmacológico siempre va a depender del estado de la paciente, el deseo de continuar con el embarazo y la certeza del diagnóstico que nosotros hagamos. Se puede considerar la espera si todos estos son positivos. En gestaciones mayores a 6 semanas o menores a 14 semanas ocurre siempre una expulsión completa, o sea, un aborto completo del tejido fetal, y se puede evitar la intervención quirúrgica. En el tratamiento agudo tenemos de que si existe un embarazo incompleto entre la sexta y la 14ª semana, este puede estar asociado a una gran pérdida de sangre por parte de la madre, por lo que esta paciente siempre deben de someterse a un legrado, o sea, a un DIC. En algunos casos de aborto tardío, si la muerte fetal ocurrió en mayor de 6 semanas antes o si la edad gestacional es menor a 14 semanas, existe el riesgo de hipofibrogenia con coagulación intravascular diseminada, por lo que debe realizarse una dilatación y un legrado temprano. Se puede considerar el uso de misoprostol 200 mg por la vía oral cada 6 horas por 4 dosis, aunque esta receta pues la utilizan muchas personas para hacer otros actos que no quiero mencionar aquí. En caso de amenaza de aborto puede esperar, pero siempre hay que observar cualquier signo de dilatación cervical y evidenciándolo con la ecografía. Si es necesaria la intervención quirúrgica, el uso postoperatorio de 14 unidades de oxitocina en 1000 ml de solución de Ringer de lactato es muy común usarlo. En el periodo postoperatorio, toda paciente debe de recibir antibióticos e ibuprofeno o algún otro AINES, pues puede ser. Esto es para evitar cualquier infección y para evitar el dolor de la paciente. El tratamiento crónico pues se considera la espera en gestaciones mayores de 6 semanas menstruales, dependiendo de la situación clínica y el deseo de la paciente. Nunca podemos hacer pasar por alto el deseo de la paciente. Como pronóstico pues tenemos que en la mayoría de los casos es importante documentar la resolución del embarazo en términos de muestra patológica del legrado o mediante la resolución cuantitativa de la gonadotropina coriónica humana. Si el informe anatomopatológico no confirma un aborto o si la gonadotropina coriónica humana cuantitativa se mantiene o se eleva después de la evaluación, se debe considerar el diagnóstico de embarazo ectópico o molar y hay que derivarlo pues, ya que en caso, o sea, la derivación solo se da en casos de gestación ectópica o retrasada. Personal calificado debe realizar la evacuación quirúrgica del útero y una posible evaluación laparoscópica. Muchas gracias por ver el video. Si este video es abrasión corneal, dale like y suscríbete al video. Muchas gracias.